Saludo a todos mis amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor que por este medio ya, nuestro culto virtual número 11, podemos estar conectados junto con todo este audio que mandó el hermano Brian, que se infectó, se contagió con coronavirus. Le estoy hablando al hermano Brian de nuestra filial Dedo de Dios es Este en California. Oramos. Padre amado y bendito Dios, estamos aquí delante de tu presencia. Queremos rogar, Señor mío, en tu nombre, poder recibir tu palabra, poder oírte y someter las redes, someter aún todas, Señor mío, los centros de conexión que tenemos bajo el poder y la autoridad de la iglesia para que tu palabra corra y sea glorificada. En tu nombre atamos toda obra y toda fuerza del mal. En el nombre de Jesús sea tu bendición hoy con todos mis amados hermanos. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos en la iglesia del Pastor Florial en Argentina. Yo les quería comentar un poquito sobre cómo acá está pasando todas las cosas en Estados Unidos, más específico acá en California. Las cosas todavía, los números de contagiados y números de muertes todavía siguen subiendo. No es que esto está ya aliviándose ni se está reponiendo y las cosas van a volver a la normalidad. Todavía parece que no se puede ver el día de cuándo esto va a terminar. Pero bueno, le quería comentar, hermanos, que hay que estar fuertes y hay que seguir quedándonos acá haciendo cuarentena dentro de las casas, cada uno de su casa, para que esto pase de una vez y ya todos puedan volver a la normalidad. Así que por causa de que algunos no lo tomaron tan en serio, es una de las razones que yo en mi trabajo, en la bodega de un supermercado que trabajamos acá, fue por causa de eso que no quisieron ver los riesgos desde temprano. Es que me pude contagiar yo y conmigo se contagiaron unos trabajadores. Esto no es un juego, hermanos. Ahora, por lo que yo estoy escuchando en las noticias, que ya salió lo de mi trabajo, que mi trabajo, donde trabajo tuvieron un montón de positivos por causa de no ver los riesgos desde temprano. Ya creo que la van a cerrar por un tiempo para limpiar todo adentro. Y si hubieran mirado los riesgos desde temprano, capaz que no tendrían que haber hecho eso. Así que bueno, hermanos, yo les ruego y les pido que no piensen que esto no es un juego, esto es de verdad, es un virus que está pasando de verdad. Y les ruego que se queden adentro en casa, que no traten de decir que esto no pasa nada, que se puede ir afuera, que esto y que el otro. Porque en realidad este virus sí está pasando, como yo ahora estoy sufriendo acá dentro de este cuarto. No puedo salir afuera a estar con mi hijo, no puedo salir a estar con mi esposa. Gracias a Dios, ¿no? Y gracias a todas sus oraciones, los síntomas no se me fueron tan malos como otra gente, ¿no? Pero igual, si se puede prevenir que alguno esté pasando por esto, obviamente hay que prevenirlo. Así que, bueno, les saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos allá en Argentina, a mis hermanos acá en Lathrop, California también. Y bueno, les ruego que tomen esto en serio y que no salgan de su casita, quédense ahí encerraditos hasta que pase todo esto. Y como dijo el pastor Florial el otro día, tomando este tiempo, ¿no?, que tenemos acá en casa de examinarnos a nosotros mismos, ¿eh? Dios los bendiga, mis hermanos, y le mando muchos saludos en el Señor, ¿eh? Bye. Dios los bendiga, amados hermanos en la iglesia del Pastor Florial en Argentina. Solo quería comentar un poquito sobre... Bueno, muchas gracias. Escuchamos el testimonio de nuestro hermano Brian. En Estados Unidos hay muchísima gente contagiada. Por la cantidad de gente que hay que se ha contagiado, el índice de mortalidad es más alto que en otros países. Y en verdad rescatamos esta palabra de mi hermano que se ve
él decía que no han tomado verdaderamente conciencia de lo que está pasando y tuvo que contagiarse para darse cuenta de que esto no es un chiste, que no es juego, sino que es una realidad. Un abrazo grande para todos nuestros amados hermanos en California, para el pastor Julián, allí un abrazo para toda su familia y bueno, todos los miembros de aquella congregación. Quería compartir con ustedes un pasaje en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 8, en el verso 20, dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Tremendo pasaje. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Noé recibió la orden de construir el arca y estuvo, creen algunos escritores que estuvo 120 años pregonando que iba a venir el diluvio. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Nadie podía creer semejante cosa, que podía caer agua del cielo. Y como la palabra se demoró porque estuvo como 120 años hablando, pasó el tiempo, Dios le dio la orden a Noé que entrara en el arca y dice que Dios cerró la puerta del arca. Cuando cerró Dios la puerta del arca, nadie puede abrir lo que Dios cerró. Una etapa había terminado. Comenzaba una nueva. Pasó la siega, terminó el verano, la puerta se cerró. ¿Y cuántos quedaron afuera con 120 años de oportunidad oyendo el mensaje? Ese es el contexto en el libro del profeta Jeremías de este mensaje. A ellos les sucedió algo más o menos parecido. Hoy vemos que las señales están cumplidas, el escenario del anticristo se está preparando, podemos ver que está todo listo, se ve cómo se tiene o se puede tener el control de las masas, ya se habla de la billetera electrónica. Si nosotros vemos que la señal para el escenario del anticristo está preparándose y va avanzado, mucho más pronta es la venida de Cristo para retirar a su iglesia. Las señales para la venida del Señor también. ¿Cuántas señales están cumplidas para que el Hijo de Dios vuelva por su pueblo? Y si las señales para el escenario del anticristo están, si las señales para la venida de Cristo están, mucho más están todavía las señales para que la iglesia se manifieste. Para que la iglesia se manifieste, para que la restauración se manifieste y para que se manifieste la gran cosecha y la cosecha final y la iglesia cumpla su misión en la tierra y como Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista terminó su misión en la tierra, Dios se lo llevó. No tenía por qué quedarse un segundo más en esta tierra porque no somos de acá. No tenía por qué quedarse un segundo más en esta tierra. Cumplió la misión que Dios le encomendó y bueno, ustedes conocen la historia. Parece que el enemigo venció, Herodes le mandó a cortar la cabeza, pero nosotros sabemos que fue el Señor que se lo llevó. Ahora bien, viendo que todas las señales están cumplidas, la pregunta es esta: a la luz de lo que el Señor nos habló ayer, ¿qué sentimos nosotros? ¿Sentimos seguridad, confianza en el Señor? ¿Por qué no también dolor o angustia, o dolor y angustia en el corazón por ver lo que está sucediendo en el mundo, por ver lo que está sucediendo, lo que estuvo sucediendo en la iglesia en todo este tiempo? No puede faltar la preocupación en nuestras oraciones, no pueden faltar las lágrimas. También es una señal. También es una señal manifestada por medio de lo que sentimos. Porque si el anticristo va a venir, primero va a venir el Señor. Y si va a venir el Señor, primero tiene que venir la restauración, porque la restauración, el Señor no vendrá sin que antes se restauren todas las cosas. Y no va a venir el Señor hasta que su iglesia no se manifieste primero.
O sea que ya estamos en los días. Y también debemos de tener nosotros señales por medio de lo que sentimos. ¿Cómo es que hemos avanzado en el crecimiento de esta salvación? En el contexto del mensaje que leímos en este día, pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Dimos el ejemplo en el contexto con lo que pasó con Noé, pero acá justamente Jeremías lo habla en el contexto de que los judíos vivían bien, estaban tranquilos, algunos tenían más, otros menos. Pero se venía una deportación. ¿Quién se iba a imaginar que la deportación iba a venir? Nadie se imaginaba que podía llegar a pasar una cosa así. Pero Jeremías sentía algo y él expresa lo que siente diciendo así en el verso 18. Mire, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. No hay bálsamo, dice el verso 22 en Galad. No hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Qué tremendo lo que sentía el profeta, sabiendo lo que iba a suceder. Estamos yendo a las señales. Las señales para que el anticristo vuelva, las señales para que Cristo vuelva, las señales para que la iglesia, la esposa, se manifieste. Las señales que tienen que estar en nosotros. Pasó la siega, terminó el verano, significa que terminó una etapa y deberíamos haber avanzado en esta salvación expresando, como hablábamos ayer, como nos viene hablando el Señor, expresando algo del amor que debería ya estar desarrollado en cada uno de nosotros. Esto es, como decíamos recién, seguridad, confianza en el Señor, porque no nos puede abrazar el pánico a los que confiamos al Señor. Seguridad, confianza en el Señor y, ¿por qué no, también dolor o angustia viendo lo que está sucediendo en la tierra, viendo lo que está sucediendo con la iglesia? ¿Cómo no ser impulsado a la oración y que falten las lágrimas, el dolor en el corazón por lo que va a suceder, porque vemos la condición de la iglesia? Y cuando miramos la condición de la iglesia, tenemos que mirar la condición de la iglesia en toda su amplitud, no solamente en dedo de Dios es este. Gloria a Dios. Si sentimos esto, ¿qué significa? Si sentimos seguridad en el Señor, confianza en el Señor, si sentimos también dolor, angustia, si expresamos lágrimas en nuestra oración, ¿qué significa todo esto? Significa que luego de haber atravesado el umbral de la fe y recibir el perdón de los pecados, recibimos la justificación de los pecados, hemos pasado por el camino angosto, hemos encontrado esa puerta estrecha que son pocos las que lo encuentran, hemos entrado al camino de la vida y comenzamos a experimentar el sentir. Comenzamos ahora a experimentar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esas son las señales de que terminó la siega, pasó el verano y de que nosotros somos salvos. Las señales, lo que sentimos. Atravesamos el umbral de la fe, entramos al camino de la vida y comenzamos hoy a sentir lo que Cristo siente. Por eso decimos que sentimos seguridad, sentimos confianza, sentimos dolor, que es lo mismo que en este momento está sintiendo el Señor. Pero por otro lado, sabemos, porque yo recibo mensajes todo el día, todos los días, de todos lados, de hermanos de nuestro ministerio, de otros ministerios, de la red de pastores de otros ministerios, y puedo ver un montón de hermanos y un montón de ministros que están con pánico, que están asustados. Y es porque no tienen seguridad en el Señor, es porque no tienen confianza en el Señor, porque saben que no han estado expresando la conducta que Dios estaba esperando que manifiesten. Hace poquito estuvimos pasando
el video de un pastor que hizo una oración que la comparaban a la oración de Daniel. Hemos pecado, hemos corrompido el santuario, hemos corrompido la alabanza, hemos corrompido los cultos, hemos corrompido aún hasta nuestra forma de vestir. Ya en los púlpitos se predica de vaquero y zapatillas. Señor, te pedimos perdón. Significa que sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Nosotros estuvimos peleando, defendiendo siempre nuestro orden de culto y tratando de entender lo que significa un culto para Dios. Un culto para Dios no es un show, no es un espectáculo. Un culto para Dios es otra cosa, es un lugar para presentar ofrenda, un lugar de respeto, un lugar de alabanza. Pero esa oración muestra que ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Y por qué hay tanto ahora que al examinarse a sí mismo o no examinar, al expresar palabra de su boca, podemos percibir que hay terror, que hay miedo, que hay pánico, que hay desazón? ¿Y todo por qué? También porque ellos saben por qué es. Porque saben que en todo este tiempo hay muchas cosas en el Señor que no han alcanzado. ¿Cuánto? Ni siquiera han alcanzado la justificación. Que están arrepintiéndose y pidiendo perdón todos los días. Ni hablar de la conducta. Otros, como también decíamos ayer, se ríen, juegan, hacen chiste, pero de este sentir no sienten nada. Por un lado, los que tienen miedo, los que tienen pánico. Por otro lado, los que están relajados. Los que están reposados, falsamente reposados. Que dejan que el tiempo pase, que están pasando un buen momento. Muy lindo. Nadie quiere que estén atormentados, pero se da cuenta, son los dos extremos. Uno que siente pánico, que tiene terror, y el otro que está relajado, se ríe, está tranquilo. Pero ninguno de los dos extremos sienten lo que ahora se debería de sentir. Seguridad en el Señor, confianza en el Señor, dolor, angustia, pero no por la conducta que hemos expresado, sino por lo que está sucediendo. Pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Había un tiempo de preparación que Dios estaba haciendo cosas para prepararnos para el servicio y muchos no están preparados. Va a haber otra preparación aparte. Dios estuvo preparándonos, por lo menos a nosotros. Ya miremos puertas adentro, no miremos para afuera. Porque alguien en este tiempo final va a ser instrumento del avivamiento en las manos de Dios en este tiempo. Y son los que previamente Dios estuvo preparando. Pasó la siega, terminó el verano, hizo Dios todo lo que tenía que hacer para que hoy estemos presentados delante de Él como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad y que cuando seamos enviados estemos dispuestos a decir, como dice el apóstol Pablo, nos recomendamos a toda conciencia humana. ¿Estás buscando de Dios? Te recomiendo que te acerques conmigo. Hace un ratito hablábamos de Noé. Estuvo no solamente pregonando, estuvo pregonando que iba a venir un diluvio, que iba a venir el fin, pero también, como estaba pregonando, estaba edificando el arca. Estuvo más de 100 años edificando el arca, todo el mundo lo veía. Y el arca no la estaba haciendo en el río ni en el mar, la estaba haciendo en el medio de la tierra, semejante arca. ¿Cómo iba a ser para arrastrarla al agua? Se reirían, le harían burla. Mientras comían asado y bebían vino, como dice la palabra de Dios. No solamente que pregonaba, que testificaba, sino que también estaba construyendo delante de sus ojos el arca. Siempre tengo temor de eso, mis amados hermanos. Que las cosas se estén cumpliendo delante de nuestros propios ojos y que no nos demos cuenta. Gloria a Dios. 120 años, mis amados hermanos, hablando. Y bueno, se cerró la puerta. Ya había pasado el tiempo. Aquí también en el contexto de este pasaje, los hebreos vivían bien, estaban tranquilos, pero
anuncia el profeta que se venía una deportación. Y en el capítulo 7, en el verso 3, venía avisando ya el profeta: mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras. Pero no lo escucharon. Esto que estamos hablando ahora no significa que las puertas de la salvación se hayan cerrado. No, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Significa, o estamos queriendo decir, que luego de haber pasado todo este proceso que el Señor nos estuvo preparando y al examinarnos hoy, ¿qué podemos contestar a la luz de la palabra de Dios? Pasó un tiempo de preparación, pasó un tiempo que el Señor estuvo trabajando en nosotros. Ahora bien, ¿estamos listos o no estamos preparados? Un ejemplo podemos citar. Un ejemplo de esta clase de examen a la cual nos estamos refiriendo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 35, el Señor les dice a sus discípulos, dice: en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Ustedes conocen ese pasaje que fue cuando se desató la tremenda tempestad, que pensaban que se ahogaba, que Jesús estaba durmiendo sobre un tronco. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. En aquel día, ¿qué pasó en aquel día? En aquel día estuvo todo el día enseñándole acerca del misterio de la fe. Que la fe es como el grano de mostaza, el reino de Dios es como el grano de mostaza, es la más pequeña de la semilla, y le dio una teoría muy hermosa y todos se maravillaron de la teoría. Pero ahora, ¿qué pasó? Luego de la teoría, cuando llegó la noche, cuando se vino todo oscuro, cuando se puso todo mal, el Señor mismo los impulsa a la práctica. ¿Y qué pasó cuando los impulsó a la práctica? Porque la teoría muy linda. Venir a la iglesia es muy lindo, escuchar el conocimiento. Pero eso no da crecimiento. El crecimiento lo da la práctica cuando salimos de la iglesia en la calle. Pasemos al otro lado, le dijo, en aquel día, en el día que había enseñado la teoría de la fe, ahora lo quería meter en la práctica de la fe. Fueron todos desaprobados. Lo despertaron a Jesús diciendo: maestro, mira que nos morimos. Eran pescadores, conocedores del mar. No se iban a atormentar porque se moviera un poco el agua. No, se dieron cuenta que la cosa no era chiste, que era serio, como ahora. No es broma. Nos hundimos. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levantó y dijo: ¿cómo que perecemos? ¿Yo qué le dije a ustedes? Antes de salir, le dije, cuando llegó la noche, es necesario, en aquel día le dijo: pasemos al otro lado. Si el Señor dijo: pasemos al otro lado vamos a pasar, pero ninguno tuvo seguridad y confianza en la promesa. En aquel día, luego de haber enseñado la teoría de la fe, los impulsó a la práctica de la fe. Y le da una promesa. Le dijo: pasemos al otro lado. Pero cuando se vino la noche, aunque ande en valle de sombras y de muerte, porque le sintieron el olor a la muerte, olfatearon que la muerte estaba ahí, se olvidaron de la promesa. Sí le había dicho: les enseñé la teoría de la fe, ahora vamos a la práctica. Escuchen, pasemos al otro lado. Pero no le dijo lo que iba a pasar en el medio. No le dijo la tempestad que iba a haber en el medio y la confianza que ellos tenían que tener. Bueno, ahí es donde surge el examen de cada uno. El problema de ellos no estuvo en la tormenta. El problema de ellos estuvo en el corazón de ellos, en la falta de seguridad, en la falta de confianza. El problema no fue como miran todo la lucha, la tempestad. No, el problema fue el corazón de ellos, la falta de fe, la falta de atención a la práctica y el olvidarse de las promesas. ¿No? ¿Cuántas veces leyeron? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú estás conmigo, yo estaré con vosotros. Y
¿Y si Él estaba ahí? Pero también se olvidaron. También se olvidaron. Si hoy preguntara, en medio de toda esta tempestad, en medio de las cosas que están sucediendo, de las iglesias cerradas, en medio de esto que te está queriendo atormentar, la pregunta es, ¿a dónde está Jesús? ¿A dónde está el Señor hoy? Y les puedo asegurar que la respuesta que van a dar van a descubrir que Jesús está mucho más cerca hoy de nosotros que lo que estaba en la barca. Porque en la barca estaba recostado en un tronco, pero hoy está adentro de cada uno de nosotros. Las señales para el anticristo están cumplidas, las señales para el retorno de Cristo están cumplidas, mucho más entonces está cumplida la manifestación de la esposa, la manifestación de la iglesia que hace años venimos escuchando. Por eso es necesario testear, por eso es necesario examinar las señales que están surgiendo adentro de nosotros en cuanto al sentir, en cuanto a qué seguridad tiene. ¿Qué puede decir? Pasó la siega, terminó el verano. ¿Cuánto hemos avanzado cada uno de nosotros en esta salvación? Eso lo responde individualmente cada uno. Esto quería compartir, mis amados hermanos, con todos ustedes y bueno, también hoy estuve hablando con el pastor José Luis Andrade que vamos a ver si en forma virtual nos puede saludar, dar algún consejo. Ahora cuando lo tengan aquí en línea lo vamos a comunicar enseguida, pero pensemos en esto. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Qué significa? ¿Se terminó la salvación? No, no es que se terminó. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba, el sumo sacerdote solamente una vez al año luego de haber hecho los ritos de la purificación. Pero ahora nosotros tenemos acceso con confianza al trono de la gracia para alcanzar socorro todos los días, las 24 horas, cualquiera de nosotros. ¿Está el pastor? En este momento a través de internet y siguiendo, como llamamos este culto, no tan extraño para nosotros, pero que el Señor en su misericordia nos permite tener, Pastor Pablo. Amén. Gracias, Pastor. Damos gracias al Señor. Bueno, estábamos escuchando atentamente la palabra del Señor, agradecer por esa palabra, agradecer por todo lo que está preparado para este día. Por la gracia, por la misericordia del Señor, creo que estamos todos preparados y bueno, hemos oído la palabra y vamos a participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Les pido que lo hagamos como si estuviéramos en la iglesia. Imaginemos que estemos todos juntos y bueno, y visitamos la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, gocémonos, oremos para que el Señor, como oramos siempre en la iglesia, el Señor esté haciendo maravillas, el Señor esté fortaleciendo al débil, el Señor esté sanando enfermedades, el Señor esté llevando a cabo su plan para este tiempo. Un plan que a veces no llegamos a entender, pero sabemos que las cosas del Señor son así. Si pudiéramos entender todas las cosas de Él, no sería tan grande como es. Nos conformamos con creer, con confiar y esperar que así será conforme a su voluntad, que nada podrá detener su voluntad, sino que todo será hecho conforme esté escrito en su palabra. En el Salmo 46, versículo 10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Escuchábamos la palabra del Señor que nuestro pastor traía a través del Espíritu Santo y hablaba de no estar relajados. Hay muchos que tal vez están relajados mientras tantos mueren y se están yendo al infierno en ese momento. Y hay otros que están en pánico, como decía la palabra del Señor, temblando, llorando, lloriqueando por los rincones, porque no están seguros, porque no están firmes en lo que han creído. Acá dice, estar quietos. Estar quietos no significa relajarnos o andar con temor o andar escondiéndonos, sino que estar quietos significa estar confiados, esperando que el Señor haga todo lo que tiene que hacer. No tenemos nada que hacer nosotros. Esperar que Dios haga todo lo que ha planeado hacer en este tiempo. Estar quieto significa
confiar en el Señor, estar seguro en el Señor, orando, clamando y esperando en el Señor. Estar quieto, verdaderamente, conforme a la voluntad del Señor, sabiendo que suceda lo que suceda y pase lo que pase y lo que suceda y lo que pase, Él terminará siendo exaltado y engrandecido, como dice este salmo. Le doy gracias al Señor por hacernos partícipes de todo esto, por hacernos partícipes de esta palabra. Ojalá que tantos que están dejando pasar, ¿no es cierto?, la ciega, se vuelvan al Señor y puedan afirmarse en el camino del Señor, que puedan creer como hemos creído nosotros. Por eso estamos firmes. ¿Por qué? Porque hemos encontrado las puertas estrechas, como decía nuestro amado pastor, a través del Espíritu Santo, y hemos entrado en el camino de la vida. En el camino de la vida no hay temor, en el camino de la vida no hay miedo, en el camino de la vida no hay tambaleo, en el camino de la vida hay firmeza. Estamos quietos, confiando, porque sabemos dónde estamos y creemos en aquel, ¿no es cierto?, que nos ha dado toda la seguridad a través de su palabra y a través de su obra. Les saludo y bueno, esperando participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Y antes, un consejo para todos, porque estaba viendo estos días y más me molestaba anoche, ¿no es cierto? Veo a través de la palabra del Señor cómo van llegando los mensajes. Y pensaba, porque a mí mismo me sucede, ¿no es cierto? Hasta me distraigo tratando de ver qué dice, quién es, qué pasa. Y seguramente los que escriben el mensaje durante la palabra también se distraen y se salen de la palabra porque están pensando qué van a hacer, qué van a poner, qué le digo, qué no digo. Dejemos de lado todo eso. Mientras está la palabra, es la palabra y nada más. Acuérdense que la iglesia, el pastor atinadamente hace apagar la lucecita esa delante del culto que dice el dedo de Dios es este, para que la atención sea en él y en la palabra nada más. Aquí también sucede algo parecido. No nos dejemos llevar por eso. Esperemos el momento para estar mandando esos mensajes. Todos queremos comunicarlos, pero todos debemos ser ordenados, ¿sí? Y si no, a nuestro hermano Julián, acá me decían mis técnicos, que se puede desactivar de última los mensajes que van a quedar ahí grabados para ser mandados después. Y a propósito, doy gracias al Señor y te agradezco, Julián, por todo lo que estás haciendo por el pastor. La verdad te envidio de que estás a la diestra de él, ayudándolo en todo lo que podés y lo haces muy bien. Saludo al hermano Brian también, allá en Estados Unidos. Anoche también estuvimos comunicados con él, me mandó un mensaje y me mandó un audio, lo vimos a él. Está bien, estaba contento, estaba seguro, ya esperando los últimos momentos para estar libre completamente de ese virus. Confiamos y creemos que el Señor va a terminar la obra en él. Saludos, Brian, seguramente nos está sintonizando, a Pepe, al pastor Julián, al pastor Martínez, a todos los hermanos de California, a todos los hermanos de Uruguay, en Ciudad del Plata, en Tacuarembó, en Batoví, y a todos los hermanos acá de la Argentina, y a todos aquellos que a través de la red están siguiendo este culto. Gracias a Dios por su misericordia, por su benignidad. Gracias a Dios porque a pesar de todo este encierro total, nosotros podemos tener la libertad de escuchar la palabra de Dios y participar de aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Nunca jamás podrán detener el plan de Dios y nosotros estamos a favor de ese plan. Por eso nos gozamos y alabamos y exaltamos al Señor desde Dolores, en la provincia de Buenos Aires, el pastor José Luis Atlán. Gracias, mi amado pastor. Gracias, Julián. Gracias a todos los que colaboran de otra forma con las alabanzas para que todo esto sea una realidad, aunque sea virtual, pero realidad al fin para cada uno de nosotros. Muchas gracias, pastor José Luis. Gracias, Julián. Muchas gracias por sus palabras. Y miren lo que el pastor se dio cuenta, ¿no? Hermoso la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, pero él nos decía, la palabra es la palabra. En el momento de la palabra no hay que distraerse mandando un mensaje, sino tenemos que dar todo nuestro corazón, toda nuestra atención a la palabra del Señor. Lo estamos recibiendo previo a la palabra y después de la palabra cantidades industriales de mensajes. Aprovechamos también para mandarle un abrazo grande a todos nuestros hermanos que están trabajando en el interior, al pastor Whippy,
en La Toma, en la provincia de San Luis, a los hermanos de Uruguay, el hermano David González, que está en Tacuarembó, allí en el norte, cerca del límite con Brasil, en la República Oriental del Uruguay, al hermano Richard y su congregación, que está acá ya más cerquita de este lado, cerca de Buenos Aires. Bueno, a todos los hermanos que están trabajando. Bueno, síntesis. ¿Qué está sucediendo? Dios está castigando. No podemos solamente pensar así. Dios está haciendo un multiforme uso de lo que está sucediendo. Está usando esto para darle un mensaje a los hombres, está usando esto para darle un mensaje a la iglesia, está usando esto para darle un mensaje a nosotros, está usando esto de múltiples maneras. Terminamos diciendo esto, mire, Jonás también estuvo en el medio de una tempestad y también pensó que se moría. Hasta estuvo 3 días en el vientre de un pez. Hay escritores eruditos que dicen que murió y Dios lo resucitó, pero no es el caso de hablar ahora. Pero la tempestad a Jonás le vino por una desobediencia. Sin embargo, acá en los discípulos, la tempestad le vino por la obediencia. El Señor le dijo, pasemos al otro lado. Deben haber mirado el tiempo, el clima. Parece que, bueno, ellos fueron, obedecieron. ¿Y si cómo obedecieron? La tempestad vino igual. Pero Dios también acá usa la tempestad, pero la usa de otra manera. La usa para los que obedecieron, para que aprendan a confiar y testen. Si han confiado o no han confiado. Hemos fracasado, no hemos confiado. Bueno, vino la enseñanza, vino la práctica y no han confiado. Terminó la siega, pasó el verano, no hemos sido salvos. Vino la enseñanza y la teoría de la fe, vino la práctica de la fe. Salió mal, sí, bueno, ¿qué hacer ahora? Correr. Siempre terminamos diciendo lo mismo, es una constante en estas últimas predicaciones. A la presencia del Señor, el trono de la gracia está abierto, Cristo nos abrió el camino. A través de Él podemos ingresar a la presencia de Dios para alcanzar misericordia y socorro. Porque no podemos, en este tiempo, no podemos no estar sintiendo lo que siente Dios y lo que siente Cristo por el hombre. Que Dios le bendiga mucho y esperamos y sabemos que a los que son de la fe esto le va a ser de mucha bendición. Felices Pascuas. El mundo recuerda hoy, la puso hoy, nosotros lo recordamos todos los domingos para todos ustedes y bueno, vamos a compartir ahora una alabanza, así yo también me puedo preparar para participar de la mesa del Señor. Gracia, misericordia y paz les sean multiplicado a todos mis amados hermanos. Dios les bendiga. Bendito sea su nombre, mis amados hermanos. Hoy hemos hecho memoria de aquel sacrificio que no fue en vano, de aquel sacrificio que hizo posible que hoy nosotros formemos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cerramos con una oración y ya los dejo en libertad para que disfruten en sus casas de este precioso domingo que Dios nos ha dado. Padre amado y bendito Dios, te doy gracias, se ha fortalecido tu pueblo, se ha cercado tu pueblo, Señor mío, se ha cobijado bajo el abrigo poderoso de tus alas todo nuestro pueblo, mi Dios. Te rogamos que llegue el momento cuando tú tengas que enviarnos aquí, envíanos a nosotros, Señor mío. Bendito sea su pueblo, bendito su entrar y su salir, bendito estos días, mi Dios. Gracia, misericordia y paz sea multiplicada a todos mis amados hermanos en el nombre de Jesús. Los amo mucho, los extraño un montón, pero hay que esperar, hay que aceptar lo que está sucediendo porque viene de la mano de Dios. Dios te bendiga mucho, te extraño un montón, nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo culto virtual.